la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Fidel tiene fortuna, una sola fortuna: estar entre nosotros por un mundo mejor. Con estos versos de Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada, aquí, en este espacio, donde siempre eres bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Alfredo Guevara, mi grande y recordado amigo, y también gran amigo y compañero de Fidel, decía que cuando él apareció en la universidad, con la elegancia propia de su carácter y con la característica de ser un joven del oriente que venía de allá, algunos habaneritos le llamaban pretenciosamente el guajiro. Y sin embargo, este llega a convertirse en el líder allí, en el seno de esa ágora que es la Universidad de La Habana, que es un fenómeno tan propio de la Revolución Cubana y que nace un poco del espíritu universitario que en América Latina tuvo en Argentina un momento tan brillante y que le concede a la Universidad Cubana un papel de vanguardia. Eso viene de atrás, de los días de la independencia. Y desde luego, cuando Fidel llega, se convierte rápidamente en el hombre que va a ser un hombre universal. Si Martí decía, ¿quién me pone patria a mí? Es por eso que podemos entender a Fidel en el Bogotazo, en Colombia, cuando va para un encuentro estudiantil que no logra realizarse, un camino hacia Argentina que se frustra, pero va naciendo el líder latinoamericano y continental que llegó a ser. Después, su temprana afiliación a las causas más justas, su justa defensa del derecho del pueblo palestino, su justa defensa de la América Latina y particularmente del pueblo de Puerto Rico tan tempranamente, van demostrando su vocación por la unidad, por la independencia y por la universalidad de sus propósitos. Está contenido un poco en aquellas palabras de Céspedes: ¿para qué quiere Cuba la independencia? Orador formado en la escuela de la Compañía de Jesús, en las lecturas de los resortes de la persuasión del padre Pedraz, en la lectura de la posición dominante del orador una vez que domina el público al cual debe dirigirse, su concepto de expresar primero las ideas generales, después desarrollarlas, llevar la atención hasta el punto más elevado y después descender con una conclusión a veces dramática en la cual resuelve el problema, era quizás el signo de su vida. Dotado al mismo tiempo de unas cualidades particulares, un carácter dulce y sensible y al mismo tiempo una voluntad acerada, dulce y sensible hasta las lágrimas, a la vez que fuerte y tenaz hasta soportar ostracismo y despojo de todo lo material. Él, que podía lucir un anillo de diamante o una cadena primorosa para llevar su reloj, va entregando todo eso como su ropa elegante y sus objetos más preciados, aún las cosas personales como los libros, al empeño para obtener dinero para la causa en que cree. Y así va surgiendo la gran figura que va modelándose en el tiempo y que va a deslumbrar en definitiva a su generación. Creyó mucho en la palabra de Eduardo Chivás, lo respetó y se consideró discípulo del hombre que es como la especie de Juan Bautista de esta historia. No iba a ser el conductor, pero fue el precursor. Eso no se puede negar. Sobre su tumba después exclamaría: ahí están los fundamentos del Moncada. Y en su casa, la sede de su partido, en la calle Prado o allá en la torre del edificio López Serrano, según me contó su secretaria Conchita Fernández, que lo fue antes de Chivás y antes de Fernando Ortiz, el líder, el adalid como se le llamaba, se quedó deslumbrado con aquel joven que va a ingresar de lleno arrastrando a lo mejor de la juventud ortodoxa para su proyecto político. Ahí estaban
en la histórica entierro de la Constitución violada por el golpe de Estado. Ahí lo vemos con el puñado de jóvenes que van a ser la vanguardia que lo acompaña a México, que venga en el Granma y que después realice la gran proeza de edificar la Revolución Cubana, pasando por el doloroso y terrible acontecimiento del Moncada, cuando allí, sobre aquellos muros, caen parte de sus compañeros. Y debo decir algo que no he dicho nunca. Le pregunté una vez, comandante, ¿usted sueña? Y me dijo, sí, sueño. Le digo, ¿qué sueña? Dice, muchas veces con mis compañeros muertos en el Moncada. Y en apretada síntesis teníamos a Eusebio Leal contándonos la génesis de la historia de Fidel. Y así estoy dándole ya el pie a mi amigo Omar Baliño. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? Sí, esta entrevista, digamos, no se incluyó completamente en la serie El Enigma de Cuba y nos coloca ante el verbo siempre frondoso de Eusebio Leal, su profunda admiración por Fidel y la manera, como vamos a apreciar aquí, tan diferente en que lo explicaba. Como tú decías, es la condición en lo que aquí se detiene Eusebio, genésica de Fidel. O sea, los años de la universidad, el estudiante, la FEU, el vínculo con la ortodoxia, con Chivas en particular. Menciona a Alfredo Guevara y el deslumbramiento de Alfredo ante aquel joven oriental que había llegado a La Habana para estudiar después de sus años de Belén. En fin, que es como ese joven desde la universidad se va adquiriendo un protagonismo y se va haciendo un líder que tiene conciencia cada vez más clara del espacio latinoamericano. Eusebio pone varias de esas relaciones, Puerto Rico o Palestina allá en el Medio Oriente, por supuesto, el tiempo del Bogotazo en que Fidel está por Colombia. Yo añadiría Dominicana bajo la bota de Trujillo. Son varias de las relaciones históricas de aquel momento que también entran de lleno en la conciencia del joven Fidel y que además no va a abandonar nunca. Y es muy interesante porque ese periodo se ha estudiado mucho, se han detenido en él las biografías y los testimonios, porque es muy claro que lo que de alguna manera uno va a hacer en la vida, hay un momento en que está cristalizado en la juventud, en la infancia, etcétera, y esta es también la perspectiva que sigue Eusebio, el mundo de la oratoria de Fidel y su formación también. En fin, el Fidel que conocemos, hermosamente explicado por Eusebio Leal. Y quiero marcar, Omar, que con esta entrevista de Eusebio sucedió lo que sucede siempre que uno está en un proceso de creación, y más si es creación audiovisual, en el cual lo que uno usa en el material es la punta del iceberg de todo lo demás que puede quedar en el tintero. Entonces, el director de la serie El Enigma de Cuba, que es también nuestro director de La Pupila, Misael Porto, accedió a que La Pupila sirviera de plataforma de difusión de esos otros fragmentos de entrevistas que no pudieron quedar en el material final por el factor tiempo. Así que es un privilegio que tiene nuestro programa. Y ahora sí, vamos entonces con un fragmento de la serie El Enigma de Cuba, enfocado en la vida de Fidel. Gracias, Omar. Fidel Castro nace aquí, precisamente en esta cama y en este espacio de la geografía de Cuba y del mundo. Entre cañaverales, ríos y montañas nace esta figura de talla universal como es Fidel Castro. Fidel nace
el 13 de agosto de 1926, a las 2 de la madrugada. Él siempre decía que eso lo predisponía desde el punto de vista guerrillero. Los padres de Fidel, Ángel y Lina, eran personas que, aunque tenían un origen muy humilde, ambos, habían alcanzado ya para el momento del nacimiento de Fidel una posición, pudiéramos decir, holgada. La región de Virán era una zona de explotación de los capitales yanquis. Aquí se daban los contrastes de la opulencia de compañías norteamericanas frente a la pobreza de los habitantes. Y con esas experiencias de inequidad en la vida del campo cubano, se relacionó Fidel Castro Ruz, con lo que de manera natural se produjo un impacto en su formación del sentido de la justicia. Fidel, en un momento determinado de su vida, dice que más que cualquier libro lo ha enseñado o lo ha convencido de sus ideas, la palpitante realidad vivida. Pero según reconoció Fidel muchos años después, fue en la Universidad de La Habana donde se hizo revolucionario. Matriculó la carrera de Derecho en 1945 en la única universidad que había entonces en Cuba y centro de fuerte tradición de luchas estudiantiles a las que se incorporó. Él decía que era prácticamente un analfabeto político. Se sorprende con el ámbito de la tradición revolucionaria de la universidad. Va Fidel madurando también en las ideas y participa de muchas movilizaciones, huelgas, manifestaciones, por ejemplo, contra la humillación que se le hace por parte de marinos norteamericanos a la escultura, al monumento a José Martí en el Parque Central. Se hacen manifestaciones frente a la propia embajada norteamericana. En algunas de esas manifestaciones Fidel es incluso herido. Ante la posibilidad de que el Partido Ortodoxo ganara las elecciones de 1952, el general Fulgencio Batista dio un golpe militar que derrocó al gobierno constitucional y además abolió la Constitución de 1940. Muy prontamente los Estados Unidos reconocieron al gobierno resultado del golpe y afianzaron su dominio en la isla. La voz de Fidel Castro estuvo entre las primeras en denunciar la asonada militar ante un tribunal de urgencia por la violación de la Constitución. En el año 1968 culminaba un proceso largo de la historia de Cuba. Se cumplían 100 años del grito de Majagua. Allí en el ingenio, las ruinas del ingenio, que es el monumento más bello de Cuba, el que levantó la naturaleza, cuando un jagüey abrazó la lanzadera y levantó el tornillo y la rueda y edificó la imagen de la voluntad sobre las ruinas del ingenio, destruido pocas horas o pocos días después del levantamiento. Allí, a la vista como céspedes del Golfo de Guacanayabo y de la sierra distante, Fidel dice: ellos hoy serían como nosotros, nosotros entonces como ellos. Estas palabras, o el espíritu de estas palabras, si es que me han faltado exactitud en las letras, ¿qué es lo que me interesa? La conjugación lo explica todo. Da la idea de la continuidad y del legado. No hay ruptura. Había un grupo de academicistas, y no quiero ofender a la academia, de la cual formo parte, un grupo de laboratoristas mejor, que trataban de explicar esa historia a partir solo del laboratorio y la composición de las clases. De eso nada. Ni Fidel nació en una cuna de hojas, ni Carlos Marx nació en una cuna de hojas, ni tampoco Fidel Castro. Ni tampoco Fidel Castro. Fue la evolución de las ideas lo que los llevó a las posiciones más radicales, la evolución del pensamiento. Y eso le da a él una autoridad extraordinaria. Cuando fue necesario, abandonó por completo todo lo material, aún lo que había forjado su padre con tanto esfuerzo allí en el oriente de Cuba, atravesando sus tierras en medio de los latifundios norteamericanos, en aquella utopía tentativa que se llamó Virán.
donde se creó una escuela, donde se trataba con compasión a los haitianos, donde se dialogaba con los macheteros y con los trabajadores. Ahí él vio por vez primera el laboratorio social al que volvería una y otra vez. Y cuando estando preso llega la noticia de que un fuego había arrasado la casa paterna y alguien, su hermano viene, Raúl, y le da la noticia que era triste para los dos, él está leyendo el libro y dice, no importa, ¿hoy qué? Quiere decir, había llegado el momento en que había que darle fuego también a la riqueza mental. Había que comenzar a soñar con otra, para muchos, para todos. Y eso lo aprendió del austero padre, como lo aprendió Martí, cuando el padre le dice, yo no dudaría que un día usted lucharía por la independencia de su patria. Quizás el padre lo dice muchas veces. En una carta memorable dice, me han dicho que posiblemente Fidel vaya a la cárcel, dice ahora. Sabe que está herido. La madre viene a La Habana en una reyerta estudiantil con la policía. Y dice, ahora comprendo que este mundo se viene a sufrir, padecer. Quiere decir, el padre profundamente identificado con su vocación. Y cuando va a buscar a Raúl, al más pequeño, y se lo lleva, el padre se da cuenta de que va a llevarlo también a cumplir el mismo destino. Quiere decir, su liderazgo alcanzó a la cuna, alcanzó a su pequeña tierra, alcanzó a la universidad antes de desencadenarse para hacer una revolución nacional y a convertirse en un líder político del continente y del mundo. Las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, Fidel con la libertad. La isla estaba oscura como el luto, pero izaron la luz como bandera. No tenían más armas que la aurora, y esta dormía aún bajo la tierra. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, Fidel con la libertad, Fidel. Las madres despidieron a sus hijos, el campesino relató su pena, y el ejército puro de los pobres creció y creció como la luna llena. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, Fidel con la libertad, Fidel. Mientras que el movimiento de los libres movía como el viento las praderas, sacudía los surcos de la isla, surgía sobre el mar como un planeta. Fidel Castro
libertad, Fidel, el Che Guevara, Fidel, con Camilo, Fidel, también Raúl, Fidel, por todo el pueblo, Fidel, latinoamericano, Fidel, el Che Guevara, Fidel, y con Camilo, Fidel, también Raúl, Fidel, por todo el pueblo, Fidel, latinoamericano. Un son para ti es una pieza del antológico grupo chileno Quilapayún dedicada a Cuba y a Fidel. De la serie El Enigma de Cuba presentamos ahora otro fragmento que nos coloca de frente a momentos en los que el liderazgo de Fidel condujo la historia nacional. Era enero de 1953, un año que partiría en dos la historia nacional. Y se celebraba el centenario del nacimiento de José Martí. Su memoria se honró con una marcha de las antorchas que partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana el 27 de enero de 1953. La generación del centenario mostraba así sus cartas credenciales. Fidel Castro como líder y Abel Santamaría como segundo jefe preparaban en secreto la resistencia al régimen. Entonces Fidel, que era un líder nato, hizo un movimiento que nadie conocía. Siguiendo instrucciones de Fidel y de Abel, hicimos una organización celular. O sea, la primera célula eran 10 y cada uno de esos 10 tenía que hacer otra célula de 10. Ningún aparato de inteligencia del ejército, y tenía muchos e importantes, pudieron detectar eso. A veces se ha dicho que Fidel optó por la vía, pudiéramos decir, de la guerra, pero es que esa no fue una vía resultado de una opción, fue el único camino que les dejó el golpe de Batista. Porque él planteaba que a Batista, al general Batista, no se le podía, de ninguna manera se podía aspirar a que él renunciara a aquello, ni luchar en condiciones políticas, porque tenía el ejército, o gran parte, o casi todo el ejército, de parte de él. El primer día del año 1959, el líder indiscutible e indiscutido de la Revolución Cubana entraba en Santiago de Cuba. La revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de eso. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que habían venido durante 30 años, lo quisieron entrar en Santiago de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Tierra Santa, guerrillera, madre de
Tierra Santa, guerrillera, Fide, contame y te doy la bienvenida. López Moreno, una gran música cubana, cantautora, y que, se dio a conocer a partir del premio de creación Ojalá, el primer premio que se dio, que era musicalizando poemas de Rubén Martínez Viena, y salió un excelente disco que se llama La Luz en Música. A mí, casualmente, ella fue a una peña de nosotros de Caimán cuando estaba en ese musicalizando y conversamos bastante de aquello, y me dio mucha alegría ver después un tremendo disco en el que Villena es como el amante que le sopla las canciones al oído a Tammy. Después vimos a Quilapayún, una agrupación legendaria con la que además Víctor Jara hizo trabajo también, y de esa generación de los años 60, que sus Inti Illimani venían de la tradición ya de Violeta Parra, del ejemplo de Violeta Parra, fundadora de todo esto, de este movimiento de la nueva canción chilena. Y los Parra, Ángel, Violeta, Ángel e Isabel, que tenían la peña de los Parra, muy importante peña, que marcó que unió Fide, todo. Fue como Patricio Más, trajo a toda esa generación que se unieron ahí, y a la peña a la que iba incluso antes de ser presidente Salvador Allende, y con lo cual después cuando empezó el proceso eleccionario para salir presidente en el año 70, pues convocó a todos estos músicos que eran parte de su ambiente. Incluso le decían presidente bromeando, y él decía: yo no soy presidente, cuando iba a la peña de los Parras. Y bueno, ¿con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con un espíritu latinoamericanista, esa idea de Fidel con la revolución cubana al centro de una revolución latinoamericana, con Chávez, con todo lo que pasó después, y con ese proceso que siempre hay que luchar, de integración de nuestros pueblos como única salida frente al imperio y frente al mundo, a los desafíos que hay hoy globales. Yo creo que vamos con la banda La Raíz de rock español, con los chicos en Maíz, que son raperos. Una vez lo pusimos hace tiempo en una entrevista hablando de Fidel y la revolución cubana, y ya, pues nos vamos con ellos y esa integración nuestroamericana, ese aliento. ¿Cómo no? Gracias, Fide. Y antes de que lleguen los chicos del Maíz, vamos a tener el último fragmento de la entrevista de Eusebio Leal hablando sobre Fidel. Con toda esa magia, con todo ese misterio, te dejamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Fide. Él unió a los muertos. Él no quiere hablar de esas, quiere siempre que se entre en la historia con la cabeza descubierta. Él no quiere insistir en las desavenencias, sino en la unidad. Él cree en lo que dijo Martí, que si la división nos perdió una vez, no debe perdernos la segunda vez. Y él logró esa unidad. La forjó por la razón y también con una mano fuerte. Con una mano fuerte. No podemos olvidar eso. No podemos echarle azúcar a este problema porque esto ha sido demasiado delicado. La ha forjado. Ahora le corresponde a los cubanos conservarla, porque él no va a ser eterno. Fidel, como Céspedes, es un hombre de trágicas lecturas, es un hombre que ha leído y que lee, es un hombre de cultura, es un hombre de sensibilidad, es un hombre que mira, como dijo Gabriel García Márquez, tiene la probabilidad de ir al futuro y de volvernos al presente. Pero es que al futuro no se puede ir sino desde el pasado. Y él conoce perfectamente el pasado. Por eso yo creo que la deuda que tenemos con él como generación es muy grande. Pero como la mía se va con él, la deuda o el legado que le queda a las generaciones presentes es quizá el tema más difícil, porque cada generación tiene que cumplir su destino, tomar de la historia lo útil, lo valioso, lo que no muere, y él está entre las claves de lo inmortal. América Latina grita, grita como testigos del futuro.
Salgan de las minas, les daremos duro a esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Dales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla, y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito latinoamericano. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito. Capitalí, el capitalí es el fantasma. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables. Que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más Zapatas, más Camilos, más Guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! Viviremos y venceremos.